Hola, buenos días. El día de hoy vamos a terminar con la demostración del teorema de Green y eh, bueno, la vez pasada probamos el teorema de Green para el caso en el que la región D sobre la cual estamos integrando es una región simple. Vamos a generalizar ese resultado o al menos dar un esquema de la generalización. Aquí intervienen varios mm, pues conceptos profundos que no alcanzamos a ver en los cursos de cálculo 4. De hecho, algunos ni siquiera se terminan de ver en la carrera o no se ven si no llevan las materias adecuadas. Pero la idea creo que va a quedar bastante clara. La demostración es muy geométrica. Se ve, bueno, creo yo que se queda muy claro cuál es la idea. Entonces, déjenme recordar lo que vimos la clase pasada. La clase pasada consideramos una región en R2 la cual es simple. Esto quiere decir que es X simple y Y simple a la vez. ¿Sí? Entonces, ejemplos de ese tipo de regiones pues pueden ser triángulos y no necesariamente tienen que ser triángulos rectángulos. Observen que si tienen algo de este estilo, pues lo pueden ver como una región X simple, perdón, AB, en el que la región phi es esta parte del triángulo que está aquí abajo y la función phi y la función psi sería esta de aquí, ¿sí? Con la orientación positiva de la región. Pero el mismo triángulo también lo pueden ver como una eh, región Y simple, ¿sí? En la que aquí sería el intervalo CD y tendrían, por ejemplo, esta de aquí sería la función phi y esta de acá sería la función sí. Muy bien. Entonces tenemos triángulos como ejemplos de funciones simples, tenemos rectángulos y tenemos bolas, por ejemplo. ¿Sí? Ahorita más adelante vamos a recordar otro ejemplo que ya habíamos visto de una región simple. Eh, Pero bueno, lo que probamos es que para este caso de regiones, el teorema de Green es cierto. Es decir, si tienen un campo vectorial definido en la región D con codominio R2 de clase C1, entonces la fórmula de Green es cierta. Es decir, la integral de línea sobre la frontera de D pues es igual a, lo voy a poner así, f es de la forma PQ, son sus funciones coordenadas, pues esto es igual a la integral de áreas sobre la región D de la parcial de Q respecto de X menos la parcial de P respecto de Y. Muy bien. Y bueno, hay regiones que claramente no son simples. Por ejemplo, bueno, si tomamos una X simple que no sea Y simple, algo así, pues aquí todavía no sabemos si es válido el teorema de Green, ¿sí? Otra región que hemos estado, bueno, que hemos estado usando en algunos ejemplos es una región anular dada por dos círculos concéntricos, pues esta claramente no es ni X simple ni Y simple. Muy bien, entonces vamos a extender este resultado por pasos para regiones más complicadas. Y para ello, la primera definición que vamos a necesitar, bueno, es como para agrandar la clase de regiones en las cuales podemos usar el teorema de Green. Eh, la definición que vamos a, bueno, el tipo de regiones que vamos a, de hecho que van a ustedes a estudiar porque la prueba se las voy a dejar probablemente en la tarea, son un tipo de regiones que se llaman dos celdas. Entonces, definición. Sea U un abierto
en R2, tal que el cuadrado unitario se queda contenido en U. Luego sea F, definida en el abierto U, con codominio R2, biyectiva. Quizás no en todo U, pero sí biyectiva en el cuadrado. ¿Sí? Y continúa. Recuerden que cuando el dominio, esto es de cálculo 3, cuando el dominio es compacto, si es biyectiva y continua, la inversa también es continua porque regresa cerrados en cerrados. Muy bien. Entonces, llamemos D igual a la imagen del 0,1 bajo esta función, lo puse mal el paréntesis, bajo esta función que es biyectiva en ese cuadrado. Entonces voy a hacer un dibujito. Tenemos aquí el cuadrado. Este es D. Y pues la función no sé qué lo hace, no sé qué lo hace, pero pues al menos lo manda biyectivamente en otra región de R2. ¿Sí? Eh, este de aquí es D. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el 0,1 al cuadrado y la imagen le llamamos D. Muy bien. Entonces, la definición me dice que 1D se llama o es una docelda. 2, si además f restringido al cuadrado es de clase C1, diremos que es una docelda suave. Y 3, si además, o sea, además de ser una celda suave, el determinante de la derivada de f es mayor que 0, es decir, el determinante de la matriz jacobiana para toda x en el cuadradito, entonces D es una docelda suave y orientada. Y esto lo que quiere decir es que la orientación positiva de la frontera del cuadrado que tenemos aquí, recuerden, la orientación positiva es la que deja la región del lado izquierdo. Cuando yo le aplico F, me va a preservar la orientación positiva. Es decir, bueno, ahorita lo escribo, si yo tengo una parametrización aquí gamma de la frontera, y yo la compongo con F, voy a obtener una parametrización de la frontera de D orientada positivamente respecto a D. Y recuerden que para este tipo de situaciones, esto lo vimos cuando vimos el teorema de cambio de variable, la frontera del cuadrado va a dar a la frontera de esta región. ¿Sí? Esta frontera va a dar a la frontera, el interior va a dar al interior. Esto lo vimos cuando vimos el teorema del cambio de variable. ¿Sí? Entonces lo voy a poner aquí como una observación. En este caso, si gamma, definida en el intervalo AB, con codominio la frontera del cuadrado, es una parametrización positiva de la frontera del cuadrado, entonces la composición F compuesta con gamma, que también está definida en el mismo intervalo AB, y ahora el codominio sería la frontera de D, es una parametrización positiva de la frontera de D. ¿Sí? Y aquí este caso significa
que el determinante es positivo. En caso de que el determinante sea negativo, lo que están haciendo es cambiar la orientación de la frontera. Muy bien. Eh, en cálculo 3 probamos que, por ejemplo, el círculo, un triángulo, pues casi cualquier convexo con interior no vacío en R2, eh, para cualquiera de estos sí existe una función continua y biyectiva definida en el cuadrado, ¿sí? Continua y biyectiva. La suavidad no se probó nada al respecto. Y biyectiva, ¿sí? Entonces, digamos que todos estos serían ejemplos de dos celdas. Ahora, cuando pedimos que sea de clase C1, de alguna manera estamos condicionando la cantidad de esquinas que puede tener, ¿sí? Ahorita no nos va a importar mucho, yo solamente quiero como agregar un tipo de regiones para las cuales va a ser válido el teorema de Green y eso lo van a hacer ustedes en un ejercicio en el cual lo único que tienen que hacer es aplicar el teorema de cambio de variable. Aquí lo voy a dejar como un ejercicio moral, pero quizás venga en la tarea de examen. Entonces, sea de una 2 celda suave y orientada. Entonces, el teorema de Green es válido en D. ¿Sí? Es decir, bueno, la fórmula de Green es válida en D. Y pues lo que tienen que hacer es usar esta función f para destransformar D en un cuadrado. Muy bien, entonces esto lo dejo aquí como un ejercicio y si ustedes lo hacen, pues ya tendríamos el teorema de Green para otro tipo de regiones que no necesariamente son funciones simples. Por ejemplo, voy a hacer un dibujito, pero una región X simple de este estilo. Esta no es simple, pero sí es una dos celda. ¿Sí? Entonces también tendríamos el teorema de Green en este tipo de regiones. ¿Sí? Ok. Bueno, siguiente definición. Diremos que una región D en R2 es razonable. Esto es aquí una definición entre nosotros. Si se cumplen las siguientes condiciones. 1. D es la unión finita de conjuntos DI, donde cada DI es una región de R2 para la cual es válida el teorema de Green. O sea, no me importa cómo sea, pero tiene que ser válido el teorema de Green ahí, ¿sí? Y ejemplos, ay, que escribí aquí el teorema de Green. Y por ejemplo, pues las regiones de I pueden ser simples o si hacen su tarea, podemos pedir que de I sean regiones, dos celdas suaves y orientadas, ¿no? Dos celdas suaves y orientadas. Muy bien. Entonces, ustedes descomponen a D en esta unión de regiones para las cuales sí es válido el teorema de Green. Pero no pueden estar acomodadas de manera arbitraria. Lo segundo es que hay que pedir que el interior de I intersección interior de otra sea vacío. Los interiores son disjuntos. Y esto obviamente para todo I distinto de J.
Y la tercera condición es que si la intersección de dos de ellas es distinto del vacío, es porque la intersección se queda en la frontera. Está contenido en la frontera de DI unión la frontera de DJ. Y en este caso sucede una de las siguientes dos condiciones. DI intersección DJ es un solo punto, un punto X, o DI intersección DJ es una curva C, o sea, es un pedacito de la frontera. Acuérdense que la intersección se queda metida en la intersección de las fronteras, tal que la orientación positiva de C respecto a DI es opuesta a la orientación positiva de C respecto a DJ. ¿Sí? Es decir, si se intersectan en la frontera, pero como cuando orientamos positivamente estas regiones, la orientación respecto a uno va a ser opuesta respecto a la orientación, va a ser opuesta a la orientación respecto a la otra. Entonces, un ejemplo, pensemos en un triángulo. Bueno, un triángulo ya sabemos que es una región simple y aquí es válido el teorema de Green. Pero igual lo podemos descomponer en dos celdas, por ejemplo, así. ¿Sí? Entonces, para cada una de estas dos celdas es válido el teorema de Green, por el ejemplo. ¿Y qué pasa cuando hacemos la orientación positiva? Supongamos este es de 1, este es de 2 y este es de 3. Entonces, si queremos orientar positivamente la frontera de cada una de estas regiones de DI, pues tenemos que orientar la frontera de manera que la región siempre quede del lado izquierdo. ¿Sí? Ok, entonces esta sería la orientación positiva respecto a D1. La orientación positiva respecto a D3 sería esta de aquí. Y la de D2 sería esta de acá. Voy a poner esto aquí y voy a dibujar otro ejemplo y ahorita explico algunas cosas al respecto. El otro ejemplo es la lemniscata, de la que ya hemos hablado un poco. ¿Sí? Esta es mi región. Entonces esta va a ser D1 y déjenme mejor colorearlas. Esta de aquí sería D1 y esta de acá sería D2. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la orientación positiva de D1? Pues dejamos a la región D1 del lado izquierdo y lo mismo para D2. Lo voy a pintar D2 con amarillo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta es una orientación positiva de D1 y esta de acá es una orientación positiva de D2. Muy bien. Entonces, fijémonos primero en el primer caso. En este caso, cuando dos celdas se cortan, bueno, puede haber que haya intersección así de 3 en este caso, que es un punto, eso no importa mucho. Pero lo importante es que la frontera de cada una de estas regiones se divide en dos zonas. La zona que queda completamente contenida en la frontera de D y la que no. ¿Sí? En este caso, esta parte de aquí es la parte de D1 que queda contenida en la frontera de D y esta parte aquí interna es la parte de la frontera de D1 que no se queda en la frontera de D. En el caso de D2, esta zona es la parte que se queda contenida en la frontera de D
y esta de aquí se queda contenido, digamos, en el interior de D, ¿sí? Pero esto no queda contenido en la frontera. Muy bien. Entonces, observen que las regiones DIs, la parte de la frontera de DI que se queda en la frontera de D, no intersecta a ninguna otra región de J, salvo quizás en un punto, ¿sí? Pero las partes que no se quedan contenidas en la frontera de D sí cortan a otra región de J en algún punto de su frontera. Lo interesante es que llevan la orientación contraria, ¿sí? Si esta va para arriba, esta de aquí va para abajo. Y eso quiere decir que cuando yo integre respecto a D1, esta parte va a ser menos la integral de la misma zona, pero orientada en sentido contrario. Es decir, cuando yo oriente respecto a D2 positivamente. Y en este caso, pues si yo integro la frontera de D1 y luego integro la frontera de D2, pues se cortan en un punto. Este punto tiene contenido cero, entonces no importa que lo sume dos veces, pero sí la unión de estas dos me va a dar la frontera del total. ¿Sí? Muy bien. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos y nada más déjenme ponerla así como una nota. Nota. En la definición anterior, la familia de 1 hasta dk se llama descomposición razonable. De D. ¿Sí? Ahora, bueno, esta fue una definición que vimos aquí para abarcar como muchos casos, pero en general en los libros van a encontrar dos tipos. Si todos los DIs se llaman dos celdas, perdón, si todos los DIs son dos celdas, entonces la descomposición se llama, bueno, esto es así Spanglish, se llama celulación o descomposición celular, o también lo pueden encontrar como embaldosamiento. Y la otra forma en la que pueden encontrar esto es, nota, si todos los DIs son triángulos o algo que se parezca mucho a un triángulo, es decir, tenga como tres picos, pero las aristas no son necesariamente líneas rectas, pero casi rectas. En este caso, la descomposición se llama triangulación. Esta es la más usada, esta se conoce mucho y bueno, en cualquier libro decente de topología algebraica van a encontrar mucha información sobre triangulaciones. Muy bien. Entonces, bueno, antes de quizás conviene otro ejemplo de regiones razonables, que es la que ya habíamos dicho, de la región anular. ¿Sí? Entonces vamos a considerar esta región anular. Pues observen que esta región no es simple. Tampoco es una docelda. Eso quizás no es fácil probarlo. Pero digamos una idea intuitiva de por qué no es una docelda es que las dos celdas no tienen hoyo y este anillo sí tiene un hoyo. Y si fuera una docelda, el hoyo se tendría que preservar, ¿sí? Muy bien. ¿De qué manera podemos descomponer
este anillo para ver que es una región razonable, pues lo podemos descomponer en dos celdas, para lo cual podríamos considerar partirlo aquí de aquí. Y en este caso, esta región sería una dos celda y esta de acá sería otra dos celda. Pero si no han hecho el ejercicio y no saben que el teorema de Green es válido en dos celdas, sí lo podemos descomponer en regiones simples. Observen que cada uno de estos cuatro pedazos en los cuales yo lo partí es una región simple. Por ejemplo, esta de aquí sería, voy a ver que toda esta es una región simple. Entonces necesito exhibir un intervalo en el eje X, lo voy a poner aquí, y dos funciones phi y psi. Entonces el intervalo podría ser este, A, B, y la función phi sería este segmento y luego esta de acá, y la función psi pues sería esta de aquí. Esto probaría que el intervalo el pedacito de anillo es una región X simple. Para ver que es Y simple, consideramos aquí C y este de aquí es D. Y tenemos que ver esto como eh, como una región acotada por la gráfica de dos funciones definidas en el intervalo C y D. Pues bueno, una función sería esta de aquí y la otra sería esta de aquí. ¿Sí? Ok, entonces cada una de estas es una región simple, entonces esto es una descomposición y por lo tanto el anillo es una descomposición, perdón, es una región razonable. Y ahora observen de nueva cuenta que si yo oriento cada una de estas positivamente, voy a poner en rojo las que se quedan en la frontera del anillo y en amarillo las que no. Entonces aquí vendría rojo, rojo, amarillo. ¿Sí? Luego me voy con la de abajo, la necesito orientar esta de aquí positivamente respecto a ella misma, la frontera, entonces este va para acá, el rojo va para acá, eh, este amarillo va para acá y por último esa parte roja vendría para acá. Y bueno, así lo mismo con las otras regiones, si quieren lo hago rápidamente, aquí estaría una, aquí estaría otra, aquí tendríamos otra roja, aquí tendríamos otra roja y esta amarilla iría para acá, esta para acá, esta para acá y esta para acá. Entonces observen que la unión de las fronteras de los DIs son las curvas que yo acabo de marcar. Si yo integro una función sobre todas esas curvas, ¿qué pasa? Pues cada vez que yo pase sobre una roja, paso una única vez. Y observen que si yo considero únicamente las rojas, estoy considerando la frontera de mi región D orientada positivamente. ¿Por qué? Pues porque cada una de estas está orientada positiva respecto a DI y DI se queda metido en D, entonces la región siempre va a quedar del lado izquierdo en cada una de estas pedacitos de trayectoria. ¿Sí? Entonces todo lo rojo me da la frontera de D. ¿Qué pasa cuando yo integro sobre los amarillos? Voy a pasar siempre una vez en un sentido y otra vez en sentido contrario. Entonces, si estoy integrando una función vectorial, esta integral va a ser menos esta de aquí y por lo tanto se van a cancelar. Eso quiere decir que si yo integro sobre las fronteras de cada una de estas regiones, al final me da la integral sobre la frontera de mi región original, porque las partes internas se anularon una con otra. ¿Sí? Esto va a ser importante en la demostración del teorema. Muy bien. Entonces ya podemos enunciar el teorema de Green para regiones razonables.
Muy bien. Entonces, sea D la unión de regiones, sea D, bueno, una región razonable. Y esta unión me está determinando una descomposición razonable. Con D, una descomposición razonable. Ahora, sea F definida en la región D con codominio R2 de clase C1, donde F tiene funciones coordenadas P y Q. ¿Sí? Entonces, la integral sobre la frontera de D, orientada positivamente respecto de D, de F, o si lo queremos ver en forma diferencial, sería P de X más Q de Y, es igual a la integral de área sobre la región D del rotacional de F, es decir, de la parcial de Q respecto de X menos la parcial de P respecto de Y, y eso es una integral de área. Es decir, el teorema de Green es válido para regiones razonables. Muy bien. Entonces, vamos a demostrarlo. Entonces, comencemos con este lado de la ecuación. Entonces, esto va a ser igual. Como es una integral de área, aplicamos lo que ya sabíamos al inicio del curso. Si D era la unión finita de regiones cuyos interiores no se cortan, pues entonces esta integral que tengo aquí es igual a la suma de las integrales desde i igual a 1 hasta acá sobre cada una de las regiones de i de la misma función. Muy bien, ¿qué tengo aquí? Pues aquí tengo un lado de la fórmula de Green aplicado a la región de i. Y como D es una región razonable y estas DIs forman una descomposición razonable, la definición me dice que la fórmula de Green es válida en cada una de estas regiones DIs. Entonces, esto es igual a la suma desde i igual a 1 hasta acá de la integral de línea sobre las fronteras orientadas positivamente de cada una de estas regiones de i de mi forma diferencial p de x más q de y. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí vamos bien. Ahora observemos que cada frontera de DI orientada positivamente se divide a su vez en subtrayectorias. Las que se quedan en la frontera de D y las que no. ¿Sí? Entonces, para cada DI, sea CI la parte de la frontera de DI que se queda completamente contenido en la frontera de D y sea EI el complemento, ¿no? Es decir, la frontera de DI intersección menos DI. Esto implica que EI corta a otras regiones de J, ¿sí? Bueno, a la frontera de otras regiones, ¿sí? Muy bien. Y sean EI más y DI
perdón, CI más las orientaciones positivas de CI y EI respecto a DI. ¿Sí? Muy bien. Entonces, observemos que esta suma que yo tenía de este lado, esta de aquí, la voy a copiar. Pues esta a su vez es igual a la suma desde i igual a 1 hasta acá de la integral de los 6 más, es decir, la parte que se queda en la frontera de D de mi forma diferencial, más la integral de la parte que no se queda en la frontera. Muy bien. Entonces, lo que hay que observar es que la unión de todos estos 6 más me dan la frontera de D y la orientación positiva me da la frontera de D orientada positivamente. Entonces, todo esto, todas estas integrales van a ser igual a la integral sobre la frontera de D orientada positivamente. ¿Sí? Los CI son los que se quedaban en la frontera, cualquier cacho de la frontera se tiene que quedar en algún CI y la orientación positiva de cada uno de estos me orientaba positivamente la frontera. Entonces, esta parte roja que yo subrayé aquí sería la integral sobre la frontera de la forma diferencial. Por otro lado, esta parte de aquí, ¿cuánto es? Pues esta parte de aquí debe ser 0. ¿Por qué? Porque cada EI aparecerá con orientación contraria en otros EJs, ¿sí? Y por lo tanto se anulan al momento de integrar. Es lo mismo que pasaba, si quieren regresamos al ejemplo, noten que en este caso, si esta es de 1, este cachito de aquí y este cachito de acá serían el C1 más, ¿no? Estos dos, es una curva por pedazos. Y la parte que no se queda en la frontera sería esta de aquí y esta de acá. Entonces estos serían los E1 más. Nuevamente es una curva por pedazos, tiene dos pedazos. Entonces si este de aquí es de 2 y este de aquí es de 3, este es un pedazo que vive en E2 más y este es un pedazo que vive en E3 más. Entonces, todo E1 más, que es este trazo y este de acá, se cancela con este cachito de E2 más y este cachito de E3 más. ¿Sí? Y nuevamente, pues E2 más, este de aquí se cancela con este cachito de E1 más y este de acá se va a cancelar con este de acá, que sería de E4 más. Ok, entonces regresamos a nuestra demostración. Toda esta parte que conformaban los pedazos de las fronteras que se quedaban en el interior de D, todo esto se anula y por lo tanto lo que nos queda es simplemente la integral de la forma diferencial sobre la frontera. Muy bien, entonces esto es igual a esto de aquí, pero esta suma, les recuerdo, esta suma era igual a la suma de las integrales de área, que era igual a la integral sobre la región D. Entonces la copio, que era el inicio de mi demostración, y concluimos que esta integral de línea es igual a esta integral de área y por lo tanto el teorema de Green es válido para regiones razonables. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué nos faltaría para completar la prueba? Pues demostrar que todas las regiones bonitas que nosotros habíamos definido son regiones razonables.
Entonces les recuerdo, recordatorio, una región de en R2 es bonita si es compacta, conexa, y la frontera de D es unión finita de curvas cerradas simples, ¿sí? Donde cada CI es una curva cerrada simple. Muy bien, y en este caso había una sola de esas curvas, digamos C1, que era la curva exterior y todas las demás quedaban dentro y se llamaban curvas interiores. Muy bien, entonces el teorema final es toda región bonita de R2 es razonable y por lo tanto el teorema de Green es válido en D. ¿Sí? Entonces, nuevamente va a ser un esquema de la demostración. Bueno, de hecho aquí es el esquema de la demostración acá, salvo quizás esta parte de aquí, que nos saltamos algunos detalles, pero creo que queda bastante claro, ¿no? Sigue de la definición de descomposición en el que cada cacho aparecía si aparece en un pedazo de I, en el otro aparece en dirección contraria. Muy bien. Aquí sí va a ser un esquema de la demostración, ¿sí? Y bueno, es que aquí sí se necesitan varias cosas que no se ven en los cursos de cálculo ni en los primeros cursos de la carrera. Muy bien. Entonces, supongamos que la frontera de D se descompone o es la unión de curvas cerradas simples, ¿sí? Donde cada CI es una curva cerrada simple. Y acuérdense, nuestra definición de región bonita, ahorita no lo dije, pero déjenme ponerlo aquí, esta es disjunta, es una unión disjunta. ¿Sí? Justo por eso la lemniscata, que sí es una región razonable, como ya lo explicamos hace rato, pero no es una región bonita. Muy bien. Entonces, nuestra demostración va a ser por inducción sobre K, ¿sí? Sobre el número de curvas, de curvas cerradas simples que aparecen en la frontera. Entonces, base. Si K es igual a 1, es decir, es una región cuya frontera es una curva cerrada simple. Entonces aquí el teorema de la curva de Jordan nos dice, pues esto divide al espacio en dos regiones conexas. Y una es no acotada, esa no es mi región, y otra sí es acotada. Entonces mi región es lo que se queda dentro de la curva unión la curva. ¿Sí? Es esta de aquí. Muy bien. Como D es compacto, lo podemos meter dentro de un rectángulo compacto. Entonces sea P, no, R, un rectángulo compacto. Tal que D se queda metido en R. Entonces supongamos que voy a hacer un, pues un esquema aquí. Este es mi rectángulo R. Y ahora aquí viene la parte, digamos, la tosona, que me voy a saltar los detalles, pero existe
una partición P suficientemente pequeña tal que para todo subrectángulo de la partición, si S intersección D es distinto del vacío, entonces el teorema de Green es válido en S intersección D. Y esto va a ser porque esto de aquí o va a ser simple o va a ser una docelda. Y aquí, si quieren llenar los detalles muy formalmente, hay que usar muy fuertemente que cada una de estas curvas son de clase C1. Bueno, más bien la curva, la frontera de D es de clase C1, es compacto, eh, y entonces cada uno de los trozos, bueno, voy a hacer un dibujito para que vean lo que quiero decir. O sea, esta región, esta partición, pues obviamente va a tener que ser muy chiquita. Los rectángulos de la partición que se quedan completamente metidos en D, pues esos ya son regiones simples. Recuerden que todos los rectángulos son regiones simples y por lo tanto el teorema de Green ya es válido ahí. Entonces, justamente los rectángulos que nos van a causar conflicto son los que no se quedan completamente contenidos en D. Esos cortan a la frontera y justamente son rectángulos como de este estilo, ¿no? Este de aquí, por ejemplo, en el que pues tenemos este cachito. Pero uno se las puede ingeniar para que la partición sea suficientemente pequeña, de manera que esta región que nos queda aquí, pues sea o simple o sea una docelda, ¿sí? Eh, o algo en lo cual sea válido el teorema de Green. ¿Sí? Esta es pues, parte, me la van a tener que creer, pero es más o menos intuitiva, ¿no? Creo que esto que queda aquí, pues ya se parece a una esto de aquí se parece a una docelda, ¿no? Lo mismo está de acá. Este que parece un triangulito, parece una región simple. Muy bien. Entonces, si damos esta partición, pues entonces me va a dar una descomposición razonable de D, ¿sí? Entonces esto implica que los subrectángulos intersección con la región, eh, tales que ese es un subrectángulo de la partición, tal que esa intersección es distinta del vacío, pues esto forman una descomposición razonable. Razonable. Bueno, esta de aquí sería la base. Nuestra hipótesis de inducción, entonces supongamos que el resultado es cierto si K es menor o igual que N, ¿sí? Es decir, que la frontera de D tiene a lo más N, está formada por a lo más N curvas cerradas simples. Y mi paso inductivo, pues supongamos que K es igual a N más 1, ¿sí? Es decir, mi región bonita tiene N más 1, la frontera de mi región bonita tiene N más 1, está formada por N más 1 curvas cerradas simples. Una de ellas, entonces la frontera de D va a ser la unión desde I igual a 1 hasta N más 1 de estas curvas cerradas simples. Y supongamos que la primera es la curva exterior. Muy bien. Entonces, esta es mi curva exterior y supónganse que por aquí están las curvas interiores, ¿sí? En total hay n más 1 curvas, n curvas adentro y una afuera.
Muy bien, pues lo que hacemos es considerar dos puntos suficientemente cercanos en la curva exterior y nos agarramos uno de las curvas interiores, la que ustedes quieran. Y consideramos otros dos puntos. Y vamos a unir eh, un punto de la curva interior, de la exterior con un punto de la curva interior, el otro punto de la curva interior con el otro punto de la curva exterior y vamos a considerar esta celda de aquí. Pudiera ser que al momento de hacer eso nos queda otro hoyo por ahí. Pues no importa, lo dejamos allá adentro. Pero lo importante es que esto nos permite separar a toda mi región D en dos regiones. Esta amarilla que voy a pintar aquí, ¿sí? Todo lo que está de este lado, y la región roja que yo dibujé aquí. Entonces la roja se va a llamar D1, la amarilla se va a llamar D2. ¿Y qué pasa? Pues al momento de hacer esta separación, yo desaparecí este hoyo, ¿sí? Este hoyo desaparece. Entonces, la región D1 y la región D2 tienen menos de n, o sea, su frontera está formada por menos de n, bueno, a lo más n curvas, ¿no? Había n más 1 y ahora cada una tiene a lo más n. Entonces, déjenme escribir esto de aquí. Escojamos dos puntos en la curva exterior y unámoslos con dos puntos en una curva interior. Y entonces esto nos permite dividir a D en regiones de 1 y de 2, cada una de las cuales tiene a lo más n curvas cerradas simples en la frontera. Simples en la frontera. Y ahora, por hipótesis de inducción, D1 es una región razonable, D2 es una región razonable, para cada una de estas hay una descomposición razonable y la unión de esas descomposiciones sería una descomposición para D. Entonces voy a escribirla. Por hipótesis de inducción, D1 va a ser igual a la unión de regiones E I, desde I igual a 1 hasta M, y D2 va a ser la unión de regiones, digamos, GJ, desde I igual a 1, J igual a 1 hasta L, donde cada EI y GJ son regiones para las cuales es válido el teorema de Green. Válido el teorema de Green. Y además es cierto los tres puntos de mi definición de descomposición razonable. Esto quiere decir que la unión, bueno, D igual a la unión de EIs, unión los JJ, forman una descomposición razonable de D, ¿sí? Es una descomposición razonable de D y por lo tanto D es razonable.
Y ya que sabemos que es razonable, aplicamos el teorema anterior y por lo tanto concluimos que el teorema de Green es válido en D. Muy bien. Pues con esto acabaríamos la demostración del teorema de Green y eh, bueno, con esto ya acabamos este tema. ¿Sí? La siguiente clase yo creo que empezaríamos ya con el teorema de Stokes. Muy bien, que básicamente es el teorema de Green, pero en R3. Ok, pues espero que eh, esto les haya dado una idea al menos de la demostración. Sé que hay varios detalles, en ningún libro de cálculo van a encontrar todos los detalles de la demostración, pero sí en libros de materias más avanzadas, ya sea de topología diferencial o geometría diferencial. ¿Sí? Bueno, pues con esto terminamos y espero que estén muy bien. Nos vemos.